Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet y hoy vengo a contarles una historia bastante... de esas historias así como muy... Es la historia de Leonarda Cianciulli, más conocida como la Jabonera de Correggio. Esta mujer es conocida como una de las primeras o la única mujer, no sé, serial killer o asesina en serie de la historia italiana, y pues su historia es bastante peculiar y quiero que la escuchen y al final me comenten qué piensan de esta historia. Vamos a comenzar con esta historia, pero antes de eso quiero invitarlas e invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerden también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, ahora sí vamos a comenzar con esta historia. Hoy les quiero contar la historia de Leonarda Cianciulli, más conocida como la Jabonera de Correggio. Esta es una historia de maldiciones, de obsesiones, de tiempos muy difíciles en donde la guerra, la desesperación, los miedos llevaron a esta mujer a cometer actos terribles y muy ilógicos. Para entrar un poquitico en contexto sobre esta mujer, les quiero decir que Leonarda Cianciulli fue una mujer que nació el 14 de noviembre de 1893 en la ciudad de Montella, en provincia de Avellino, que es una ciudad de centro-sur de Italia. Hija de Emilia Denolfi y Emiliano Cianciulli. Esta niña creció en un matrimonio muy disfuncional donde pues sus padres aparentemente en esa época como que no estaban contentos con el hecho de estar juntos, entonces pues era un matrimonio donde había mucha violencia, maltrato, y pues obviamente esta niña nació y su madre nunca, no siendo una mujer feliz en su matrimonio, pues tampoco quiso su hija. Desde muy pequeñita la rechazó y siempre la trató muy mal y la maltrató, y fue así que Leonarda desde muy pequeña sufrió de depresiones e intentó el suicidio en su adolescencia varias veces, fallando cada vez que trataba de hacer esto. Fue a sus 22 años donde Leonarda Cianciulli conoció a Raffaele Passardi y se enamoró locamente de este hombre, queriendo así casarse con él. Una decisión que su madre desaprobaba completamente y por la cual la maldijo. Leonarda decidió casarse a escondidas con este hombre y su madre, presa de una rabia tremenda, la maldijo, le lanzó una maldición por haberla desobedido, puesto que ella ya le había prometido esposa a un hombre de 66 años, que era un hombre muy adinerado, pero que obviamente Leonarda no quería. Leonarda no estaba dispuesta a dejar que su madre le arruinara el resto de su existencia y decidió casarse con este hombre que su madre no aprobaba. Fue así que Leonarda se trasladó a la ciudad natal de su esposo y viviendo un tiempo allí fue arrestada por fraude en el 1921. Después de haber salido de la cárcel, ellos no estaban muy bien económicamente y decidieron de cambiarse de ciudad. Fue ahí cuando decidieron de transferirse a Lacedonia y comprar ahí una pequeña casa con los ahorros que tenían. Lo que ellos no sabían y lo que Leonarda no sabía es que pues iba a empezar como la serie de tragedias de su vida, y su pequeña casa fue destruida en el terremoto del 23 de julio de 1930. Devastada la familia, pues la pareja decidieron trasladarse a Correggio para empezar una nueva vida, y como con el dinero le había dado el Estado pues a las personas que habían perdido sus casas en este terremoto, ellos compraron una pequeña casita donde Leonarda empezó a trabajar en diferentes cosas como vendiendo ropa usada. Era una mujer muy recursiva, entonces ella como que también empezó a leer las cartas, trabajar como en estas cosas de magia, también hacía productos de pastelería y los vendía. Cuando Leonarda finalmente pensó que ya estaba como más estable, estaba muy contenta, ella empezó a hacer muchas amistades en este pueblo de Correggio donde había llegado, porque todos la veían como una buena vecina, una mujer como muy llena de vida, como que hacía muchísimas cosas. Pero ahí fue cuando empezó como toda esta serie de desgracias que le sucedieron a la Cianciulli, puesto que tuvo 17 embarazos, de los cuales 3 fueron abortos naturales durante sus embarazos y 10 niños murieron después de haber nacido
aparecido en la infancia, o sea, entonces esto era una cosa terrible para Leonarda porque ella pensaba que era la maldición que le había lanzado su madre, y sobrevivieron solamente 4 de sus hijos, que fueron Giuseppe, Bernardo, Viaggio y Norma, que era la menor de los niños. Leonarda estaba tan obsesionada de, pues obviamente, semejante trauma de haber perdido 13 hijos. Ella pensaba que sus otros 4 hijos iban a morir, entonces fue donde una gitana a que le leyera pues la suerte y todas estas cosas, y ella, sin haber dicho nada, esperó a ver qué le decía la gitana, la bruja. Esta gitana le dijo que lo que su madre prácticamente le había dicho hace muchísimos años, y es que ella iba a perder todos sus hijos. Y Leonarda se empezó a obsesionar muchísimo con esta maldición. Ella no vivía tranquila, siempre tenía pesadillas, y en estas pesadillas veía como los féretros o las tumbas blancas de sus hijos que se las comía la tierra negra. Era un sueño que ella tenía muy seguido, y esto lo escribió en todas las cartas, como en las declaraciones cuando fue arrestada, todo esto. Y bueno, fue ahí donde Leonarda se acordó que hace muchísimos años, antes de que ella empezara a tener todos sus embarazos en la ciudad de Correggio, ella ya había consultado otra gitana que le había dicho eso, pero le había dicho también que en la mano derecha veía una cárcel y en la mano izquierda veía un manicomio, y también le había dicho que sus hijos iban a morir todos. Entonces Leonarda ya estaba completamente convencida, porque ya había sido, su madre la había maldecido, y antes de tener todos sus hijos ya una gitana le había dicho que todos sus hijos iban a morir, y después de sus 13 terribles embarazos y pues la muerte de todos estos niños, otra gitana le dijo exactamente lo mismo. Entonces ella ya estaba completamente convencida de que ella podría perder sus otros 4 hijos, entonces se volvió supremamente protectiva y obsesionada por ellos, y fue ahí cuando empezó a artes ocultas, quiromancia, necromancia, todas estas cosas, como cosas de magia, para poder así de alguna manera como tratar de que sus hijos escaparan de esta maldición que ella tenía. Fue así como ella una noche tuvo como una idea, que era la de realizar sacrificios humanos, como quitar una vida para salvar otra, que son como rituales de muerte y de todas esas cosas ahí súper oscuras. Entonces empezó a pensar que cómo tenía que hacer esto, pues porque iniciada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya Italia había entrado en el conflicto bélico, y su hijo Giuseppe, que era el mayor y era uno de los que ella más quería, se iba a ir a la guerra. Entonces ella tenía muchísimo miedo de perderlo, y fue así cuando decidió hacer su primer sacrificio humano. Leonarda era una mujer que desde que había llegado a la ciudad de Correggio había conocido muchísimas mujeres, gracias a que ella también realizaba como estas cosas mágicas donde le leía la suerte a las mujeres. Entonces ella aprendió a conocer bastante bien sus vecinas y sabían cuáles eran sus temores y cuáles eran sus deseos más profundos. Fue así como Leonarda se enfocó en su vecina Faustina, que era una mujer que estaba soltera, ya estaba muy grande y que nunca había podido casarse. Entonces Leonarda le dijo que le iba a ayudar a conseguir un marido, un esposo, y que ella iba a ser muy feliz. Entonces prácticamente la engañó con estas cosas, y fue así cuando un día la invitó a su casa y le dijo que le había conseguido un marido, y le había conseguido un muy buen esposo que vivía en el sur de Italia, pero que ella no tenía que decirle absolutamente nada a nadie, ni a sus vecinos, ni a sus familiares, y que tenía que dejarle todas sus propiedades, y que ella después así las habría vendido y le habría mandado el dinero. Esta mujer, Faustina, no sabía escribir y no sabía leer, era analfabeta. Entonces Leonarda le dijo que ella escribiría unas cartas para toda su familia, y que después, cuando ella se fuera, ella le iba a dar estas cartas a sus familiares. Fue así que Faustina se dejó convencer de Leonarda y le dejó todas sus pertenencias. Y ese día, antes de ella supuestamente irse para el sur a encontrarse con su futuro esposo, Leonarda le dio un vaso de vino como para festejar, y la drogó, y le dio somníferos o alguna cosa dentro del vino, y la durmió. Después la mató. Todo lo que pasó con Faustina, ella lo cuenta después muy bien en su diario, y decía lo siguiente: que dijo que despedazó el cuerpo y los metió todos como en una olla gigante, y le agregó toda la soda cáustica que ya utilizaba para hacer jabones. Después dijo que cocinó todo hasta que los pedazos de cuerpo se derritieron y se unieron a la soda cáustica, formando así como una masa oscura y densa.
Ella después esperó a que todo esto se enfriara y se deshizo de esta mezcla de todo este cuerpo derretido en un pozo que había cerca de su casa. La sangre que ella había como tomado después de haber dejado que el cuerpo se desangrara, la secó en el horno y después hizo como una harina a la cual le agregó mantequilla, huevos, harina, chocolate y cocinó todo esto en el horno y hizo unas galletas que después vendió y también le dio pues a algunos conocidos suyos y otras las comió junto a sus hijos. Después de algunos días de su primer homicidio, ella mandó a su hijo Giuseppe a que llevaran como a la posta o a la pues que mandara todas estas postales y cartas que ella había escrito en nombre de Faustina. Fue así como unas semanas después Leonarda empezó a pensar en su siguiente víctima, puesto que ella tuvo la idea de que tenía que matar varias personas porque no tenía solamente un hijo, sino tenía 4. Entonces ella pretendía hacer estos sacrificios para salvar cada uno de sus hijos. Fue así cuando después dirigió su mirada hacia Francesca, que era una mujer que muy seguido la iba a visitar y que también estaba desesperada y quería irse de esta ciudad de Correggio. Estaba desempleada y pues Leonarda se aprovechó de su situación para engañarla y decirle que le había encontrado un trabajo en una escuela en otra ciudad y que tenía que hacer exactamente lo mismo. Tenía que escribir algunas cartas para sus familiares, escribir algunas postales y también dejarle pues todo lo que ella tuviera y que después ella lo vendería y se lo mandaría a la ciudad donde ella iba a ir a trabajar. Esta mujer confiada hizo exactamente todo lo que Leonarda le pidió y Leonarda hizo exactamente lo mismo que había hecho con su anterior víctima, que fue drogarla y después matarla y hacer todas estas cosas que ella hacía, o sea, hacer jabones con su cuerpo y utilizar la sangre para hacer pasteles y galletas. Su última víctima fue Virginia Cacioppo, que era una ex cantante de lírica que incluso llegó a cantar en la lírica de Milano. Esta última víctima fue la que la llevó a su caída. Esta mujer tuvo una época de oro, pero después obviamente por la edad y la guerra pues todo cambió, entonces ella perdió su empleo, estaba completamente sola, no tenía esposo ni hijos y también estaba muy triste porque pues ya no podía cantar. Entonces fue ahí cuando Leonarda Cianciulli le dijo que sí podría continuar a cantar porque ella conocía a un hombre que trabajaba en otra ciudad que era dueño de una agencia teatral y Leonarda le prometió que le ayudaría a ir donde este hombre, que probablemente se enamoraría de su voz y ella volvería a tener el éxito que tuvo cuando era muy joven. La cantante, obviamente súper ilusionada, se dejó llevar por las palabras de Leonarda y hizo exactamente todo lo que habían hecho las otras mujeres, que era escribir algunas cartas para sus familiares y también dejarle como sus joyas y algunas cosas para que Leonarda las vendiera y después le mandara el dinero a Firenze, que era donde le había prometido que ella iría y que tendría mucho éxito en esa ciudad. Leonarda le dijo también que no le dijera nada a nadie, puesto que este hombre a donde ella la mandaría había sido su ex amante, entonces que ella no quería que nadie supiera que ella seguía hablando con este hombre, entonces que ella no tenía que decir absolutamente nada porque obviamente le iba a dañar la reputación a Leonarda. Fue así cuando Virginia decidió de no decir absolutamente nada y hacer todo lo que Leonarda le pedía. Todo lo que pasó el día que Virginia llegó a la casa de Leonarda, la misma Leonarda lo relató en sus diarios. Dijo lo siguiente: ella terminó en la paila como las otras dos mujeres. Dijo que su carne era blanca y muy grasosa y que después de la coctura ella agregó una botella de perfume a la mezcla. Dijo que de la mezcla habían salido unos jabones muy cremosos y con un muy buen olor y textura. Dijo que los dulces también que había hecho, las galletas y las tortas, habían sido mucho mejor que los anteriores. Dijo que esa mujer era extremadamente dulce. Fue la última víctima a levantar sospechas sobre Leonarda, puesto que la prima de Virginia vio entrar a su prima en la casa de Leonarda y fue donde la policía y dijo que le había parecido muy sospechoso que su prima había entrado en la casa de Leonarda y que no la había visto salir más.
Ella conocía muy bien a su prima y sabía que ella no se iba a ir sin despedirse y contar pues todo lo que ella iba a hacer. Fue así que la policía se dirigió a la casa de Leonarda Cianciulli y Leonarda, sin oponer resistencia, confesó todos los crímenes. La policía no podía creer que esta mujer tan anciana, de casi 1,50 m y gordita, hubiera podido cometer semejantes crímenes. Entonces dirigieron su atención hacia los hijos de Leonarda Cianciulli, sobre todo hacia el hijo Giuseppe. Y Leonarda, como súper obsesionada que ya era con sus hijos, ella hizo todo lo posible para que ellos no fueran involucrados, y ella en el día del proceso o de que la llevaron allá que la arrestaron, ella dijo que les llevaran un cuerpo y que ella les mostraría que ella era capaz de hacer todo lo que había contado ella sola. Fue así como le llevaron el cuerpo de un vagabundo que había muerto en el hospital, y ella seccionó el cuerpo y hizo exactamente todo lo que había hecho con las 3 mujeres delante de la corte de justicia, y pues ahí sí le pudieron creer, y logró salvar a su hijo de alguna condena o alguna cosa, porque a la final él dijo que él sí había ayudado a su madre, pero solamente con las cartas, que ella le decía como lleve estas cartas, mándelas a tal dirección y ya, pero él nunca supo, ni sus otros hijos supieron, que era lo que su madre hacía con sus vecinas, y pues sobre todo que las cocinaba y se las hacía comer. Fue así como no quedó duda de que Leonarda Cianciulli era una serial killer o una asesina en serie, y que fue la única autora de estos crímenes, condenada a 30 años de prisión y a 3 años de manicomio judicial. En la cárcel ella cocinaba galletas, las cuales Nessuno se atrevía a comer. Fue así como Leonarda pasó sus últimos años en prisión y murió el 30 de octubre de 1970. Ella fue conocida como la loca, o la folle, que es en italiano loca, la loca jabonera o saponitrice di Corretto. Y aquí les voy a dejar una pequeña parte de la entrevista que le hicieron cuando ella estaba recluida y sus palabras. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai. Forse la scienza mi ha compreso. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo espero que este video les haya gustado, que la historia les haya parecido interesante. La verdad es que las últimas palabras de esta mujer, pues al público como entrevista, fueron: ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos, por el gran amor que ella les tenía, y también porque tenía miedo de perderlos. Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios qué piensan de lo que ella hizo, y más que todo el motivo por el cual ella realizó todos estos crímenes. A mí me parece, pues, o sea, es demasiado extraño. Obviamente como que ella tenía un gran amor por sus hijos, pero igualmente era como despiadada, no sé, tengo como sentimientos encontrados respecto a esto. El caso es que las maldiciones existen, y de verdad que hubiera perdido 13 hijos era como bastante extraño. Entonces pues no sé, igualmente la casa donde ella vive aún sigue en pie, donde cometió estos crímenes. Es una casa que al día de hoy pues está abandonada, nadie se atreve a ir, la gente no entra. Se cuenta que los padres utilizan como la historia de una supuesta bruja que vive en esa casa para asustar a los niños. Yo no iría a la casa de Leonarda Cianciulli. Todos los objetos que ella utilizó para los crímenes están en el Museo Criminal de Roma. Pues sí, esta historia es bastante perturbadora, y espero que los haya entretenido y que no los haya asustado demasiado. Y bueno, no siendo más, yo las invito y los invito a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse, y recuerden también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Espero que les haya gustado esta historia y que hayan disfrutado el especial de Halloween, que ya está concluyendo. Y si quieren escuchar más historias sobre casos italianos, o bueno, todas estas cosas así súper macabras y extrañas que
La verdad es que me perturbo bastante buscando toda la información y pues tratando de relatarla sin gesticular demasiado porque me da como mucha impresión. Déjenmelo saber abajo en la cajita de los comentarios si quieren saber más historias sobre esto. No olviden que en el mes de noviembre vamos a tener un especial bastante interesante, entonces para que no se lo vayan a perder. Yo les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.